lado. Seguimos en el vivo de la tarde a partir de este momento. Bueno, una noticia que si bien no fue un planteo formal, de hecho cuando nosotros de producción trató de comunicarse con el Ministerio del Interior, la respuesta fue todavía lo estamos masticando, digamos, es una iniciativa en la que habrá que ponerse de acuerdo y eventualmente a largo plazo, pero ya saltó a los medios igualmente y generó su polémica. Estamos hablando de ADN. Eso que en las películas uno ve que descubren los crímenes gracias al ADN. CSI. O todas las demás, todas las series. Que incluso gracias al ADN se supo que presos o personas que estaban privadas de libertad, acusadas de un crimen, no eran los autores. En fin, el ADN ha sido clave y generado un antes y un después en la investigación criminal. ¿Será ese el único objetivo? ¿Va por ahí? ¿Y qué pasa de las personas que no quieren, ¿no? Porque una cosa es el ADN que se le toma a los privados de libertad y otra cosa es a todos. A veces nos quejamos de que nos pongan una cámara en la esquina o que nos pidan un documento. ¿Daría fácilmente tu ADN? Repasemos la crónica de Telemundo. La idea de crear una base de datos de ADN de toda la población fue lanzada por el ministro del Interior al comparecer ante la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia el jueves 15 de julio. Creo que en los tiempos que vivimos tenemos que avanzar en la posibilidad de tener registros de ADN y no solo de la gente que delinque, dijo entonces Luis Alberto Heber. Actualmente la Policía Científica tiene registrado el ADN de toda la población carcelaria. La información sirve para cotejar el material genético hallado en la escena de un crimen con el de aquellos que ya han estado presos y avanzar en la investigación. Heber le dijo a los legisladores que integran la comisión que le gustaría, sin embargo, lograr un acuerdo para en el futuro tener un registro de ADN de toda la población tal como existe en países avanzados. Es solo ponernos de acuerdo y empezar a instrumentarlo, de modo tal de que cualquier elemento que tengamos en la escena de un crimen podamos saber a quién pertenece, dijo el ministro según la versión taquigráfica. El subsecretario de la cartera, Guillermo Maciel, explicó a Telemundo que la idea era presentar la propuesta que existe en otros países como Inglaterra a los distintos partidos en Uruguay para reflexionar sobre la idea. Maciel agregó que la base serviría no solo para aclarar delitos, sino también cuando se buscan personas desaparecidas, como ocurrió, por ejemplo, con el derrumbe de un edificio en Miami. Fuentes de la cartera sostuvieron que la idea fue presentada por Policía Científica, pero que aún no hay nada plasmado y mucho que estudiar, desde el marco jurídico hasta los criterios de almacenamiento de las muestras. La propuesta de Heber surgió tras una pregunta de la senadora del Frente Amplio Silvia Anane sobre un artículo del presupuesto que habilitaría el intercambio de bases de datos de ADN con instituciones internacionales. Y las preguntas de siempre, ¿no? El tema es el uso y quién va a usar esa información, o el tema es brindar, de hecho, la información. Recuerden cuando en pos de la seguridad, y esto ha pasado en Uruguay y en el mundo entero, empezó a verse afectada nuestra intimidad, nuestra privacidad. ¿Por qué? Porque sí, porque hay cámaras en lugares que a veces ni siquiera sabés y todos tus movimientos podrían quedar registrados. Eso para algunos fue síntoma de seguridad. Bueno, entonces cuando pase lo que no tiene que pasar también va a quedar registrado. Y para otros fue un avasallamiento a su propia vida, ¿no? ¿Qué estamos dejando? ¿Cuánta libertad concedemos en pos de la seguridad? Hoy podría plantearse con este titular, que insisto, es apenas una idea, ¿no?, por parte del gobierno, apenas una iniciativa, podría darse nuevamente esa polémica. Tenemos en este momento vía Zoom a Gustavo Álvarez, que es psicólogo forense, que integra la Academia Uruguaya de Investigación Criminal y Ciencias Forenses. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes en el panel? ¿Cómo está la audiencia? Muy bien. Bueno, si nos escuchaba al principio del programa, comentaba que efectivamente el ADN ha sido un antes y un después en la investigación criminal, ¿no? Ahora, hablamos del ADN de las personas que delinquen. Desde la perspectiva criminal, ¿sería importante tener el ADN de toda una población? Dos o tres precisiones para comenzar el tema, y muy sintéticamente. La respuesta, claramente sí, sin lugar a dudas que tiene que ser altamente beneficioso para la investigación criminal contar con la huella genética de toda la población, sin lugar a dudas.
El otro punto que quería señalar es cuidado con endiosar al ADN criminal. Que usted tenga, ustedes allí, los panelistas, usted, están dejando ADN que va a perdurar en el tiempo según la muestra que dejen. O sea, que puede ubicarte en el lugar del homicidio aun cuando tú no seas el homicida. Exactamente. Porque muchas veces se corre el riesgo, incluso, y voy a tocar un tema de un caso bastante paradigmático en el Uruguay, la nena Lola Chomnalés, en muchos medios de comunicación se dijo, si hubiese banco de huella genética, etcétera, encontrábamos a quien correspondía la sangre en la mochila de la nena, encontrábamos el homicida. Falso. No, A ver, no tenía por qué ser el homicida. Exactamente. El ADN es una muy buena herramienta investigativa si se maneja con ponderación y no se la endiosa y se siguen otras líneas investigativas que acolchonen y que robustezcan al ADN. En respuesta concreta, así o no, a la población y el ADN, yo entiendo que es altamente pertinente con determinadas puntualizaciones. Por ejemplo, ¿quién lo va a administrar? ¿Qué grado de seguridad tiene? ¿Quién va a ser o qué conducto o qué jerarquía y de qué poder van a ser aquellos que tengan la posibilidad y potestad única de señalar que va a hacerse un cotejo de ADN? Eso es fundamental, porque fíjense ustedes que teniendo un relevamiento de ADN de toda la población, si no hay una cadena de custodia severamente férrea, estamos, como diríamos no muy académicamente, regalados. Cualquiera de nosotros puede ser colocado en un escenario de crimen. Bien, y qué curioso, porque muchas veces se habla del riesgo de la implantación de prueba, ¿no? Y algunas voces podrían defender o sostener que haya un registro tan amplio de ADN evita la implantación de prueba, pero también pueden implantarte un pelo, cualquier cosa, para que va a dar o linkearte con tu ADN. Sí, sí, claro. A ver, de la misma manera que es una herramienta tremendamente potente, como cualquier herramienta o como cualquier arma, iría un paso más allá, como cualquier arma. Pero un arma puede ser utilizada o no, sí. un martillo puede ser bien utilizado o no. Bien. Y esta herramienta del ADN es tremendamente potente. Así que tiene que ser severamente custodiada, celosamente custodiada y tener claramente los conductos correspondientes mediante los cuales se va a utilizar, cómo y quién va a autorizar el cotejo. Bien, pero cuando usted habla del riesgo, o más que del riesgo, ¿no? De lo delicado que es el tema de quién va a custodiar las muestras, ¿el problema está allí o el problema está en cuando se ordena hacer un cotejo? Las dos cosas. Usted para hacer un cotejo, quiero creer que también se va a prever, seguramente, se va a prever que si la que está encargada de hacer un cotejo es Victoria Rodríguez va a tener una clave personal, individual, que va a dar cuenta que fue esa funcionaria en particular que hizo el cotejo. ¿Bien? Y que el cotejo, la muestra que se relevó en el escenario de crimen, viene con una cadena de custodia donde cada uno que recibe ese está firmando y dando cuenta que el precinto con el cual venía eso es el original en la carpeta. O sea, hay toda una cadena que tiene que ser férreamente custodiada, celosamente custodiada, para que dé la seguridad del caso. Bien. ¿Existe en alguna referencia de país donde esté toda la población, con muestras de ADN registradas? Mire, yo desconozco, realmente desconozco, entiendo que en países europeos, pero no le puedo señalar con total certidumbre que en países europeos hay algunos que sí, está toda la población. También una puntualización, ¿no? ¿Qué es lo que discrimina a la población reclusa de la población civil? A eso iba, porque si es una cuestión de derechos humanos o no, ¿por qué los privados de libertad sí pueden tener muestras de ADN?
Mire, yo tengo una posición bastante particular. Yo entiendo que el recluso pierde algunos derechos, obviamente, y estoy totalmente de acuerdo por los hechos cometidos y valiosos contra la sociedad, Sí. sin lugar a dudas. Pierden algunos, no todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un recluso y la población civil? Más, voy un paso más allá. Todos nosotros damos la huella dactilar. Sí. Y ninguno de nosotros entiende que sea una invasión a nuestra privacidad. Es algo que está normalizado y que entendemos que está bien. Bueno, ¿por qué no pensar, por ejemplo, que de aquí en más, cada vez que se van a sacar la cédula o se van a renovar la cédula, se haga un relevamiento de ADN, que por otra parte no es invasivo tampoco, ni siquiera eso, ¿no? ¿Y por qué con la huella dactilar no tenemos tanto prurito en quién las custodia y demás? Porque también las huellas dactilares te pueden ubicar en un lugar. Sí, sí, es cierto. Es que yo no sé si hay tanto prurito en cuanto a esto. Yo todavía no he escuchado realmente que se haya expedido de la sociedad o instituciones, agremiaciones en cuanto a esto. Yo realmente no veo mérito muy significativo como para que nos rasguemos las vestiduras, pero bueno, hay que ver todos estos otros elementos, ¿no? No es solo relevo el ADN de la población, sino todos estos otros elementos que hacen al contexto del que veníamos hablando, ¿cierto? Sí, absolutamente. Y por lo que entendí que usted explicó, también asegurarse la valoración que se le va a dar a ese ADN en el contexto de una investigación criminal, ¿no? Que no per se sea valor probatorio, ¿no? Claro, y en eso va muy en detrimento de esto, en detrimento de este gran endiosamiento que tiene el ADN, está toda la parte cinematográfica y televisiva, ¿no? En donde encuentran el pelito y por el pedacito de pelo ya saben quién fue que lo mató. En general, Sí, pero eso... también vemos en esas películas que cuando encuentran el pelito y van a tratar de machear y no aparece en el sistema, es porque no está toda la población estudiada por ADN, obviamente. Solo aquellas personas que, bueno, o cometieron un delito o fueron investigados por alguna razón. Y ahí Claro, la propia película te dice, qué lástima que no está todo el mundo registrado, porque entonces ya machearías con la persona, ¿no? es cierto, es cierto. También es cierto que nadie nace delincuente, ¿no? En algún momento fue la primera vez. ¿Qué quiere De toda decir? la población civil, ¿a qué me refiero? Que el razonamiento de que solo los reclusos, porque eventualmente tienen un grado de reincidencia en la actividad delictiva, tienen el relevamiento de ADN, pero no todos nacieron delincuentes. No, está claro, todos somos potencialmente, si se quiere, obvio. Exactamente, Sí, sí, exactamente. Entonces me parece que no es un argumento de recibo ese tampoco. Bueno, muy bien, veremos qué pasa. Entonces, muchas gracias por su información, Álvarez. No, al contrario, que pasen bien. Muchas gracias. Chao, chao. ¿Qué opinan ustedes de este asunto? ¿Y saben lo que pensaba? En lo de toda la población registrada con ADN, en los reconocimientos de paternidades, ¿no? Y ese dato medio perturbador que anda en la vuelta de que no todos los hijos de los matrimonios son del matrimonio. Ahora, quiero creer que eso es a consulta privada, ¿no? Particular. Pepe, ¿cómo lo ves? Bueno, es un tema bastante complejo. Estaba escuchando a Álvarez con mucha atención y me parece que es momento de que hable la ciencia, ¿no? Particularmente los genetistas, porque el tema del ADN para el trabajo con la delincuencia parece estar claro. Ahora, me parece que es incomparable la huella en la cédula de identidad, donde estamos todos registrados, eso está clarísimo, pero no es lo mismo tener una muestra de nuestra genética que permite abrir, bueno, una serie de ingresos a distintos terrenos que algunos son hasta ahora inexplorados, desde la ciencia ficción, desde el famoso bebé a la carta, a través de una muestra de ADN, que eso sería como un caso muy extremo, pero les recuerdo que está prohibido también la utilización de muestras de ADN para la posibilidad de manejar embriones. No me quiero meter en un tema que no conozco, No, claro, capaz que es que es bastante complejo. la punta de un iceberg, Claro, pero que permite todo mucho más y no sabemos si queremos todo ese más. Y claramente el tema del ADN ha servido no solamente para trabajar en temas vinculados a la delincuencia, sino que recuerdo perfectamente que el Instituto Argentino de Antropología Forense, trabajando con muestras de familiares de detenidos desaparecidos aquí en Uruguay, obtuvo con esas muestras el control y la comparación para, por lo menos recuerdo, 2 niños
hijos de uruguayos que fueron hallados en Argentina. Y ese cotejo de las muestras de ADN y del banco que tiene este instituto en Argentina permitió precisamente arrojar luz sobre ese tema. O sea que hay infinidad de causas nobles en las que se puede trabajar con el ADN, incluso en detección de enfermedades, pero debería ser tan garantista este sistema para que todos nosotros demos una parte tan importante de nuestra genética que me quedan dudas y necesitaría más información, insisto, sobre todo de genetistas para que nos expliquen qué significa el dar una muestra de ADN, qué camino o qué puertas abre. Mira, nos acaba de comentar Hoffman, que está viendo el programa, que en Inglaterra toda la población está registrada con el ADN, pero Francia, por ejemplo, lo prohibió. O sea que evidentemente es un tema que tiene sus miradas diversas, Sí. ¿no? Y sin dar nombres, recuerdo un caso policial ocurrido a principios de la década del 90, donde hubo un episodio de una persona que falleció, se constató el ADN de la madre y del padre de esa persona que murió y dio negativo. Y los restos hallados estaban muy cerca de donde había desaparecido esa persona. Ahí o se trataba de otro crimen y de otros restos, o de lo contrario, no era el hijo, por lo menos de una de las personas. Sí, problemón, exacto. Y siempre creyendo que no sé qué margen de error tiene tomar una muestra de ADN. Prácticamente ninguna. Creo que cuando determina que el ADN pertenece a una persona es 99,9999 infinito. Cuando da positivo, ¿no? Bien. Alfredo, Sí, ¿tendrías inconveniente en que te hagan una toma de ADN? yo no tengo problema, a mí que me hagan lo que quieran. Es decir, uso celular, más control de mi vida, de lo que hace este aparatito. 2x3 me informan donde estuve en todos los lugares donde estuve el último mes. Y yo digo, ¿y esto dónde era? ¿Y no te pasó que hablaste de un producto, no sé, porque las bananas estaban ricas y de pronto vienen ofertas de bananas? O me parece que estuve en un lugar y que pasé por la puerta capaz, y estuvo ahí. ¿Qué opina tal cosa? Y yo, ¿qué es esto? Y era un lugar que pasé por la puerta. Tomá mi ADN sin problema. Así que yo no tengo problema. La cuestión es, me parece, y ahí coincido con Pepe, hay un tema de, yo por lo menos ignorante también, ¿no? Es decir, el uso que se le va a dar. A mí para esclarecer el crimen me parece bárbaro. El tema es si se va a implantar un sistema de ADN de toda la población, que se especifique bien para qué va a ser y quién lo controla. No es una cosa que después entremos a vender, viste que es una cosa pública que se venda a todo el mundo, entonces sirve vender el banco de datos de ADN a tal empresa porque, ojo al gol, me parece que hay que buscar las limitaciones legales para que se use en forma correcta y no a la manchada. Bien, tenemos que hacer la primera pausa, pero me muero por saber, abogado penalista, si es buena noticia o mala noticia a la hora de defender a un delincuente que haya o no registro de toda la población de ADN. Hacemos una pausa y ya venimos. No hay inocentes.